Vamos a Mateo, capítulo 15. Versículo 29. Y vamos a leer hasta el 39. Vamos a leer de corrido estas dos pequeñas historias. Ya van a ver por qué las metí dos en una sola. ¿Lo tienen? Mateo 15, 29. Dice: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Como ven hasta aquí, la parte que hemos leído, es un poco algo que ya hemos visto, que el Señor ha hecho, ya lo hemos visto varias veces a esta misma escena, ¿no? Que el Señor llegaba a un lugar, le traían a los enfermos y los sanaba, ¿no? Y continúa, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. O sea, no fue esto en un ratito, ¿no? Fueron 3 días. Hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron, y todos se saciaron y regocijaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Habrán notado seguramente por qué puse las dos historias en una sola. ¿Les suenan familiares? ¿Sí? Ambas historias parecen, si las leemos, ¿no? Parecen como historia repetida o como que está contando de vuelta lo mismo. Sin embargo, no. Acá estamos concluyendo, ¿no? El capítulo 15 hoy, gracias a Dios. Y decidí meter estas dos historias, breves historias, porque no solamente que parecen las historias que ya vimos, sino que notarán que hasta están más resumidas y todo, ¿no? Pero aunque parecen las mismas, si las leemos así al pasar, parece que se está repitiendo el evento. No es el mismo evento, son dos eventos distintos, en dos ubicaciones distintas y con dos grupos de personas distintas. Eh, la vez pasada, cuando vimos que pasó esto, fue en Galilea. Y acá vemos que dice que estaba a la orilla del mar de Galilea, pero no estaban en Galilea, todavía estaban en la otra zona, en Tiro y Sidón. Recordemos la semana pasada, la semana pasada, que vimos la historia de la mujer cananea. ¿Dónde estaban? Estaban en zona que no era la zona de Israel, ¿no? Estaban del otro lado del río. Y obviamente la gente, en la vez anterior que vimos, estaban del lado de Galilea y eran judíos los de en ese momento. Estaban en zona judía y eran judíos, o israelitas mejor dicho. Pero en esta vez estamos en la región cananea, estaban del otro lado del río, pasó lo mismo, pero del otro lado del río. Miren qué curioso, ¿no? Lo mismo, pero no solamente del otro lado del río, sino con una nación distinta. ¿Sí? Un evento bastante parecido, no lo mismo, un evento o dos eventos bastante parecidos. Tanto la gente que le seguía, que recibió milagros, como la multiplicación de los panes y los peces. Y la vez pasada fue junto al mar, pero ahora vemos que dice que Jesús se retiró al monte, ¿no? O sea, vemos que son dos ubicaciones distintas. Y nuevamente pasó lo mismo. Le siguió la gente. ¿Y por qué le seguían? Porque tenían necesidad, ¿sí? En este momento el Señor estaba, tenemos que tener en cuenta que este es el tercer retiro que hace el Señor. El primero fue solo, cuando se fue al desierto, ¿sí? Fue tentado, y los otros dos fueron con los discípulos, y falta uno más todavía. Y el anterior y este fue cuando se trata de retirar el Señor con sus discípulos
para tener un momento de retiro espiritual con ellos, y la gente nuevamente los vuelve a seguir y un poco les corta a lo mejor esto que estaba buscando el Señor, pero jamás dejó desatendida la necesidad de nadie. Tanto la vez anterior como esta, las necesidades eran dos, eran físicas y eran espirituales. Los enfermos sobre todo eran los de necesidad física. ¿Y quiénes eran los necesitados espiritualmente? Los discípulos. Ellos los que más necesitaban, con más urgencia, los discípulos. Porque el Señor, recordemos que ¿qué estaba haciendo con los discípulos? Los estaba preparando, los estaba discipulando precisamente. ¿Para qué? Para que cuando Él muriera y resucitara y se fuera, ¿sí?, al cielo nuevamente, los dejara ya preparados para la evangelización a nivel mundial, como empezaron a hacer, ¿no? Bien. Entonces, este es el tercer retiro del Señor. ¿Y qué es lo que buscaba Él? En principio, alejarse un poco también de la zona de los religiosos. Recordemos que no solamente la gente lo seguía buscando milagros, sino que lo seguían los religiosos. ¿Para qué? Para tentarlo, para molestarlo, para perseguirlo, para buscarle algún fallo, ¿no? Y hay un detalle muy interesante, como le decía, la mayoría, si leemos al pasar las dos historias, tanto la de la otra vez como esta, parecen la misma, casi la misma, pero tienen un par de detallitos que les dan la distinción, y son básicamente gracias al hecho de que están en una nación distinta, ¿sí? Vemos que son casi iguales, pero los motivos y los objetivos de los que le seguían eran distintos. La vez anterior, ¿qué había pasado cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? Lo quisieron coronar. ¿Se acuerdan? Pero esta vez no pasó eso, ¿sí? Estaban en una nación distinta. Las reacciones eran distintas. Y fíjense el versículo 31, lo releamos. Dice, bueno, al principio habla todo de los milagros que hacía el Señor. Dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y fíjense cómo termina. Dice, y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. No dice y glorificaban a Dios. Esa aclaración es muy importante. Y glorificaban al Dios de Israel. Le estaban dando la gloria, no era simplemente cantaban alabanza, no. Le estaban dando la gloria de esto que estaba pasando, todos estos milagros que estaban viviendo. Ellos estaban entendiendo que el que hizo este milagro era el Dios de Israel. Y este detalle no es menor. ¿Por qué? Porque estaban en zona cananea, no estaban en Israel, estaban en zona de gentiles, ¿sí? Gente que no era, que había muchos griegos, muchos de los otros pueblos que no eran el pueblo de Israel. Y es muy importante y muy interesante que lo diga acá en el Nuevo Testamento, que diga el Dios de Israel, ¿no? Recién escuchábamos los varones cuando estábamos orando, el pastor oraba, ¿no?, realmente por la nación de Israel, porque muchas veces nos olvidamos de orar, pero también es un mandamiento de Dios bendecir a Israel. Y este detalle está acá en el Nuevo Testamento. Y esa frase, el Dios de Israel, se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué no dice el Dios de Abraham? ¿Por qué no dice el Dios de Isaac? Porque son el mismo Dios, ¿no? Pero siempre aclara el Dios de Israel. Recordemos que Israel es el nombre que Dios le dio ¿a quién? A Jacob, exactamente. Israel es el nombre cambiado. Dios, como Jacob era una persona media traicionera, su nombre significaba suplantador. Cuando Dios lo transforma, su vida, Dios le cambia el nombre y le pone Israel, significa el que pelea con Dios o junto con Dios, ¿no? Bien, ¿por qué no decía el Dios de Abraham? Si esta gente, el detalle importante es que toda esta gente que vivía en esa zona, muchos eran descendientes de Abraham, muchos eran descendientes de Isaac, pero no todos, solamente los israelitas, eran descendientes de Jacob, de Israel. No sé si todos lo sabían, seguramente la mayoría sí, pero hoy en día cuando vemos esa parte de allá del Medio Oriente, ¿no?, que están los israelitas y le llaman a toda la otra zona, le llaman Palestina, ¿no? A toda esa zona, todos, la mayoría de todos esos que son árabes, son, bueno, todo lo del mundo islámico, ¿no?, son descendientes de Abraham. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Pero de qué hijo? Del otro hijo, ¿no? No de Isaac, sino de Ismael. Y de lo mismo hay muchos descendientes, toda la parte que cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando habla del pueblo de Edom, ¿quién era Edom? Eran los descendientes de Esaú, el otro hijo de Isaac, ¿sí? Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y de Isaac tuvo dos hijos, mellizos, ¿no? Uno era Esaú y el otro era Jacob.
Y fíjense qué interesante esto. ¿Por qué es importante este detalle de que glorificaban al Dios de Israel? Han notado, seguramente o han escuchado a lo largo de la vida, porque yo lo escucho desde chico, siempre ataques o burlas respecto a los judíos. Seguramente habrán escuchado. Es muy normal este tipo de cosas, que se hable más de que los judíos esto, los judíos lo otro, que son todos ricos, son los dueños de todo, que habría que hacer esto. Bueno, esto muchos creen que nació con Hitler en el nazismo, ¿no? No, viene de mucho antes. Algunos dicen, no, esto que les pasa a los judíos que tantos años que los persiguen es porque crucificaron a Cristo. Mentira, porque la persecución ya venía de antes. ¿Sí? De antes de que existiera, vemos todo el Antiguo Testamento, siempre los pueblos de alrededor de Israel odiaban al pueblo de Israel. ¿Desde cuándo creen que pasó esto? Desde mucho antes de lo que creen, mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Cuando Abraham, y esto es importante, ahora me explayo un poco, pero para poder explicar por qué dijeron esto, glorificaron al Dios de Israel. Cuando Abraham tuvo primero a Ismael y después tuvo al hijo de la promesa, que era Isaac, ¿qué pasaba entre Ismael e Isaac? Se burlaba, lo provocaba, lo molestaba, ¿sí? Y la mujer, la esclava Agar, también se burlaba de Sara, ¿sí? Y por eso tuvo que tomar medidas drásticas Abraham, mandado por Dios. Luego, cuando del hijo de la promesa, que era Isaac, en el vientre de la madre de Jacob y Esaú, no me acuerdo si era Rebeca o Raquel, siempre se me confunde porque las dos son con R, en el vientre estaban Esaú y Jacob, y dice la palabra que en el vientre se peleaban, que le causaban muchos dolores a la madre, porque se peleaban dentro del vientre. ¿Por qué? Porque del vientre, ahí adentro, Esaú y Jacob, había dos naciones en potencia, ¿sí? ¿Y quiénes eran? Bueno, los hijos de Ismael son todos los que conocemos, los musulmanes, toda esa zona, árabes más que nada, todos los árabes son de los descendientes de Ismael. Y la mayor parte de los musulmanes vienen de Esaú, de todo el pueblo edomita, ¿sí? Todas esas naciones siempre han tenido odio, envidia y exactamente, ya estado en guerra. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que influye en el mundo? ¿Quién es el que gobierna en el mundo en este momento? Satanás, ¿sí? Y desde siempre Satanás supo que el hijo de la promesa era Isaac y después era Jacob, ¿sí? Entonces todo el tiempo hubo un ataque constante hacia el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque de él vendría Jesucristo, el Mesías, ¿no? Entonces, tantos años de tantas naciones tratando de destruir a Israel no es un capricho, es el enemigo obrando en esos pueblos para que no naciera el Mesías. Y acá está lo importante de esta frase. Recordemos, ¿a dónde estaba el Señor? En tierra pagana. Esos de los gentiles eran paganos, gente no israelita, y por eso esta aclaración. Y glorificaban al Dios de Israel. O sea, estaban reconociendo de que Jesucristo era el Mesías. Sí, con lo poco conocimiento que tenían, estaban reconociendo de que esto venía del Dios de Israel, ese Israel al que tanto atacaron, al que tanto odiaban, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Por reconocer de quién venía el milagro. Porque esto significa que tenían una adoración bien dirigida. Por eso lo aclara la palabra de Dios. Y adoraban, no decía adoraban a Dios. Hoy en día se le llama Dios a cualquier cosa. A cualquier santo, cualquier ídolo se llama Dios. No, adoraban al Dios de Israel. A ese del que habla la Biblia, a ese específicamente estaban adorando. ¿Y en qué aplica a nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque de lo que nos está hablando a nosotros, ojo, que no tiene nada que ver esto con judaizar, que es muy distinto, que hay muchos que creen que tenemos que empezar a seguir costumbres de los judíos porque ellos son la nación escogida. No, no, no. Hay que tener el respeto que Dios nos manda y nada más. Orar por el pueblo, sí, bendecir a Israel, pero nosotros somos cristianos, somos gentiles rescatados. Pero ¿por qué es importante? Porque tenemos que rescatar este concepto, la adoración bien dirigida, ¿sí? ¿Hacia quién estamos dirigiendo nuestra adoración? Cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando exactamente? Porque, fíjense, yo tengo, los que han ido a mi negocio seguramente lo habrán visto, yo tengo un cartelito que dice, no hago impresiones de santos, tarot, tatuajes, ni San la muerte, nada. Yo puse un cartel para que se vea. Y abajo puse un versículo bastante largo que explica. Y lo puse tanto adentro como lo puse afuera. Y me da gracia porque la gente se pone afuera a leerlo. Y hay algunos que tienen unas reacciones como diciendo, míralo al payaso este. Y hay gente que se queda pensativa, ¿no? He visto gente colgada un rato largo leyéndolo. ¿Por qué puse ese cartel? Porque me da pie
a que me pregunten, ¿por qué pusiste ese cartel? Sonaste cuando me preguntaste, era el momento que yo estaba esperando para poder hablar. Bien, y bueno, así como he tenido oportunidades de poder hablar de Dios, ¿sí? Y por qué yo no imprimo ese tipo de cosas, me ha tocado varias veces, me toca seguido, de hecho me ha pasado en esta semana que pasó varias veces, me ha pasado esto, de que viene gente, lee el cartel y dice, muy bien, te felicito hermano, es buenísimo el cartel que pusiste, estoy totalmente de acuerdo, qué bueno. Y empiezo a hablar y me dice, bueno, le digo, ¿usted se congrega? ¿Dónde se congrega? Y me dice, no, yo soy católico, yo soy católica. Y bueno, y yo sí creo en la Virgen, pero está bien lo que escribiste. Y entonces, bueno, pero ¿no se supone que me estás diciendo de que sos del mismo Dios al que pertenezco yo? Porque claramente estamos hablando de Dios, dos dioses distintos. No, bueno, pero yo tengo mi forma. Entonces, bueno, ahí también, hacha también, ¿no? Les hablo también. Pero, fíjense, creen que adoramos al mismo Dios, pero tengo que volver a resaltar, no, no, usted discúlpeme, usted y yo no estamos adorando al mismo Dios. No, somos todos cristianos, somos todos hijos de Dios. No, usted discúlpeme, pero no. No, 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 porque un hijo de Dios no puede venerar ni a santos, ni a vírgenes, ni a estatuas, ni a nada, porque Dios aborrece la idolatría. No, pero no es idolatría, es respeto. No, Dios, fíjese en la Biblia, dice esto. ¿Sí? Claramente no estamos adorando al mismo Dios. La adoración que yo estoy dirigiendo no es la adoración que usted está dirigiendo. No estamos adorando al mismo Dios. Lo mismo me ha pasado, sobre todo me pasó un montón de veces con testigos de Jehová. Qué bueno, hermano, gloria a Dios, qué bueno que esto. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? Sí, sí, yo soy testigo de Jehová. Hay un problema más grave todavía, porque el testigo de Jehová cree que Jesucristo no es Dios, no cree en la Trinidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estamos adorando al mismo Dios? Claramente están adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Yo siempre lo llevo, no, no importa si yo soy evangélico, cristiano, lo que sea. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No está bien dirigida. Y aún muchos cristianos evangélicos no tienen la adoración bien dirigida. Porque muchas veces le damos gracias a Dios por cosas que no vienen de la mano de Dios. ¿Sí? Si yo agarré y me metí hasta acá de deudas para poder comprarme el auto 0 kilómetros y ahora no sé cómo voy a salir, ¡ay, gloria a Dios! Dios me proveyó para cosas. No sé si fue Dios el que me proveyó, porque Dios me dice que el que es esclavo el que tiene deudas es esclavo de las deudas, ¿no? Es el que se hace esclavo de su acreedor. Entonces, ¿a qué Dios le está dando gracia? Y hay otros que dicen, no, bueno, Dios dice esto en la Biblia, que me va a hacer rico y me va a prosperar, y Dios no dice eso en la Biblia. Por más que digas que sos cristiano evangélico, no estamos, la adoración no está yendo al mismo Dios. Claramente no estamos adorando al mismo Dios. Este detalle, ¿qué hicieron ellos? Glorificaron al Dios de Israel. ¿Sí? Nosotros cuando predicamos a alguien no alcanza con decirle que somos cristianos. Debemos resaltar que adoramos a quién. ¿A quién adoramos? A Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué más? El que murió en la cruz, el unigénito Hijo de Dios, parte de la Trinidad, Dios verdadero, ¿sí? 100% Dios, 100% hombre, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, ¿sí? Y que va a volver por su iglesia. Ese es el Dios que adoramos. No es el Jesús que está crucificado, que tienen crucificado en algunas iglesias, que está ahí la estatua y le caen 2 gotitas de sangre encima, que nada que ver con el relato bíblico, porque el relato bíblico se parece más a lo que muestra la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, claramente no es el mismo Dios. Parece el mismo Jesús, pero no es el mismo Jesús. No hay que dejarse engañar. Este detalle es muy importante. ¿Glorificaron a quién? Al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. ¿Sí? Ese es el detalle que tenemos que sacar para nuestras vidas. Entender de que no todo el que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Eso dice el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No todo el que dice soy cristiano. Ah, hermano, yo también soy cristiano. Ah, sí. ¿En dónde? Esa es la primera pregunta que tenés que hacer. ¿En dónde te congregas? Y vas a ver si son cristianos. ¿Sí? ¿A dónde te congregas? Y después hablamos. Y va a ver que muchos de los que creías que eran cristianos no son tan cristianos. Y es más, muchos que dicen que son cristianos evangélicos, les decía, ¿dónde te congregas? Bueno, yo hace rato que no me estoy congregando por tema de trabajo. Mm. Mm. ¿Sí? No sé si estamos hablando del mismo Dios. ¿Amén? ¿Se entendió? Bien, continuamos. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Fíjense, la vez pasada la iniciativa nació de los discípulos, no de Jesús.
Los discípulos fueron los que le dijeron al Señor Jesús: Señor, despide a la multitud porque ya es tarde y no tienen que comer. ¿Sí? Esa iniciativa, ¿era buena o era mala? Era buena en teoría, porque se estaban preocupando por la gente. ¿Se acuerdan que habíamos visto? No es que tuvieron una mala intención, ellos estaban cansados, Jesús estaba cansado, ¿no? Entonces le dice: Señor, despedí a la multitud para que ya se vayan a su casa, puedan comer, porque ya todo el día estuvieron acá. No era una iniciativa mala, pero estaba mal dirigida, ¿no? Y el Señor suplió en ese momento. Pero en esta oportunidad, fíjense, el que mete la primera aguja es el mismo Señor Jesús. La iniciativa es de Él, ¿no? Él dice, Él empieza a decir, llamando a los discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están con nosotros y no han comido. No, o capaz que te habían llevado comida para el viaje, pero ya en 3 días se te tiene que acabar, no puedes llevar tanta comida. Y es hermosa esta actitud del Señor porque demuestra la preocupación genuina que tenía por la gente que le seguía. ¿Sí? Era una preocupación de verdad. A pesar de que él sabía que iba a hacer el milagro, a pesar de que ¿qué estaba demostrando delante de sus discípulos? Amor. ¿Sí? Estaba demostrando el amor que había en él por la gente. ¿Sí? Ya le dice: tengo compasión de esta gente. Lo que está diciendo es, me conmueve verlos que hace 3 días que estoy predicando y sanando y ya se les acabó la comida y se siguen quedando, y si el Señor no los echaba, ellos no se iban ahí. ¿Sí? Hace 3 días, y capaz que ya se les había acabado la comida hace rato, pero ellos estaban ahí. No planeaban dejar lo bueno que era el Señor Jesucristo. Esta preocupación del Señor tenemos que entenderla, ¿no? Porque es la preocupación que Él siempre tiene por nosotros. Es un detalle que lo vemos al pasar nomás, pero en realidad esto es lo que el Señor siente por nosotros. A pesar de que Él sabe que nos va a proveer en el momento correcto el trabajo, la necesidad, la enfermedad, Él siente esa, no preocupación, porque nosotros decimos preocupación es estar como amargado por algo. No, es más bien ocupación, ¿no? Es más bien estar atento, el Señor está atento, se refiere a eso, ¿no? Él está atento, quiero decir, a nuestras necesidades, así como estaba por ellos. Todavía Él tenía todo el poder para darles de comer y todavía no lo había hecho, pero expresa esa como dice, esa compasión que sentía por ellos, ¿no? Pero a pesar de que, fíjense, a pesar de que habían vivido una situación similar hace poquito, ¿sí? Hace nada, el tema de lo anterior eran 5.000, acá dice que son 4.000 las personas, a pesar de que ya habían vivido esta situación donde había pocos panes, había pocos peces, o sea, era como muy similar la situación, todavía no caían en cuenta de que el Señor ¿qué les estaba haciendo? Los estaba probando, a ver qué respondían ellos, qué tenían para decir de esto, ¿no? Y lamentablemente volvieron a preguntar lo mismo que la otra vez. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros para alimentar a tanta gente? Digo, ¿hace cuánto había pasado? Había pasado a lo mejor 1 mes, 2 meses, no tengo ni idea. ¿Sí? O a lo mejor más. Como les dije, los tiempos de la Biblia no están detallados exactamente a veces. No sé cuánto tiempo, pero ¿de verdad te podés olvidar de esa provisión de 5.000 que el Señor, esa multiplicación tan grande, donde se llevaron 12 canastas de sobra? ¿De verdad te podés olvidar de eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Te podés olvidar de eso? Yo creo que sí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha provisto de forma milagrosa y después con el tiempo tenemos otra prueba y ya estamos preocupados de vuelta? ¿No les ha pasado? Nos sorprendemos de los discípulos, pero lo cierto es que muchas veces lo hacemos nosotros. El Señor nos provee de una forma milagrosa, pero así evidente, brutal y una cosa gloriosa. Y gracias, Señor, y damos el testimonio en la iglesia de todo lo maravilloso que Dios hizo. Y pasa 1 año, pasan 2 años, y el Señor hace de vuelta, nos hace escasear para que confiemos en Él y empezamos de vuelta. Y Señor, ¿y de dónde voy a sacar? Y empezamos a llorar y empezamos, en vez de recordar y rememorar que si el Señor ya me proveyó una vez, si ya estuve en esta situación y el Señor me sacó adelante, ¿por qué me voy a amargar ahora? ¿Vieron que sí la pasamos la situación? ¿Vieron que sí nos podemos olvidar? Sí, obvio que nos podemos olvidar, porque somos así los humanos. Por eso es importante que leamos la palabra, por eso es importante que oremos, por eso es importante que nos congreguemos, por eso es importante que nos compartamos los testimonios, para que rememoremos, porque somos muy flojitos de mente. Nos olvidamos muy rápido de las cosas. No era algo del pueblo de Israel de aquella época que se olvidaron de que Dios los hizo pasar por el mar rojo abierto. Es normal, somos así. Vemos cosas maravillosas
Sin embargo, nos olvidamos rápido, ¿sí? En esta ocasión, fíjense lo interesante, y con esto terminamos. La proporción, las proporciones de lo que Dios, con lo que Jesús hizo los milagros, eran distintas. La vez pasada había 3 panes y 2 peces, pero esta vez había 7 panes, o sea, había más todavía que la otra vez, y unos cuantos peces, dice. Unos cuantos, ¿cuántos eran? Ni idea, 5, 6, 8, 10, ni idea. Se ve que Marcos y tanto Marco como, Mateo acá y Marcos tampoco no se acordaron de cuánto, el número exacto no se lo acordaban, pero recordaban, había 7 panes seguro y peces, no sé, había, me acuerdo, unos cuantos en una canasta. Había mucho más que la otra vez, por lo menos el doble había, ¿sí? O más. Sí, 7 panes, un poquito más que el doble. Entonces, había más que la otra vez. Sin embargo, ¿cómo fueron las obras? Las obras fueron inferiores. La vez pasada, con 3 panes y 2 peces, sobraron 12 canastas llenas. Y esta vez, con 7 panes y seguramente más peces, sobraron solamente 7 canastas, ¿no? Y vemos, decimos, solamente 7. ¿Saben a cuánto equivalía una canasta de estas? ¿Recuerdan que hay un pasaje en el libro de Hechos que a Pablo lo querían atrapar, lo querían matar, y unos hermanos lo descendieron por un muro, por una pared, ¿no? Por una ventana, que había una muralla, y la casa tenía la ventana hacia afuera de la muralla? Por esa ventana lo descendieron ¿en qué? En una canasta. O sea que las canastas no era una canastita esta de las compras, era una señora canasta, ¿sí? Eso es lo que dicen, era una medida grande la canasta. No era poquito. Decimos 7 canastas, era un montón lo que había sobrado. Sin embargo, era menos que la otra vez. Y con esto quiero que concluyamos y entendamos que estas dos pequeñas historias que están relatadas, que parecen lo mismo, no son lo mismo por estos dos detalles. En primer lugar, porque la adoración de estos hombres fue distinta a los del otro lado del río. La adoración estaba dirigida al Dios de Israel. No buscaron su beneficio propio, no querían coronarlo como rey para que los librara de los romanos. No, ellos simplemente glorificaron a Dios. La adoración estaba bien dirigida. Y en este caso, ¿cuál es el otro detalle importante? De que Dios no siempre obra igual en todas las ocasiones, ¿sí? La provisión era menor la otra vez y Dios proveyó más. La provisión en esta oportunidad era un poco más y Dios proveyó un poquito menos, ¿sí? Había menos gente y aún así sobró un poco menos. ¿De qué nos habla esto? De que no debemos tomar el testimonio que Dios hizo con otra persona o en otra zona o en otra región como algo personal. Los testimonios son hermosos para compartir, para glorificar al Dios de Israel, pero no son para tenerlos como una regla, como una medida de que así va a ser. Porque muchas veces hay un montón de libros escritos por cristianos que Dios les hizo un milagro grande, que cuentan, por ejemplo, yo he escuchado varios testimonios, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, que cuenta que dice, yo estaba en mi casa, no tenía un centavo para organizar, no sé, el viaje a predicar a África, lo que fuere, y dice, me fui a mi casa y me arrodillé y oré, Padre del cielo, no tengo nada, de ti dependo, amén. Y dijo esa frase. Entonces, como el escritor escribió eso en el libro, después van un montón de cristianos que leen esa frase y la repiten tal cual a ver si da el mismo resultado, ¿sí? De hecho, hay libros que te enseñan cómo orar y te dicen, tenés que decir esta frase. Eso no es bíblico. No es bíblico, porque Dios no es un Dios de fórmulas. Ah, bueno, si le hago así, entonces es como que le saco así a Dios. Capaz si le hago de otra forma le saco menos. O si no la hago bien a la oración, capaz que Dios me mezquina un poco. No, no es así. No es una máquina el Señor, no es una computadora que con ciertas claves le podés sacar la ficha. No, no. El Señor obra, uno de los atributos más importantes que tiene Dios es que Dios es soberano. Él es el dueño de la plata, del oro, de todo. ¿Sí? Él dice cuánto nos da y en qué medida. Él nos da cuánto nos da. Lo suficiente para que no nos apartemos de Él. Porque Él sabe que en cuanto nos provee un poco de más, ya no puedo ir a la iglesia porque el negocio me está marchando muy bien y una tarde que no vengo pierdo un montón de plata. ¿Eh? ¿Cuántos cristianos piensan así? Y muchas veces uno piensa, ¿y por qué, Señor? Yo quisiera tener ya mi auto, mi casa propia, porque si lo tuviera seguramente ya no estarías en la iglesia. Y el Señor prefiere a veces tenernos ahí con lo justito
Bueno, esta es la enseñanza que nos está dejando a nosotros tanto como esta gente. El hecho de que haya hecho esto con otros hermanos no quiere decir que vaya a hacer lo mismo con nosotros. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga, hermano.